Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El centro de Bogotá en las últimas horas fue epicentro de varios enfrentamientos que se presentaron entre algunos indígenas pertenecientes a la comunidad embera reubicados en el Parque La Florida, a las afueras de la capital, tras permanecer varios días en el Parque Nacional. Recordemos que esto se dio luego de un diálogo entre el gobierno nacional, la alcaldía de la ciudad y esta comunidad ancestral, logrando retornar a casi un centenar de mujeres, ancianos y niños a sus departamentos de origen. Después de estas conversaciones se adquirieron algunos compromisos que, según los indígenas, no se han cumplido, y es por eso que han decidido salir a las calles. Aunque en Colombia la protesta pacífica es un derecho, estas manifestaciones se tornaron violentas, dejando un saldo de más de 30 personas heridas, varios policías, gestores de convivencia e indígenas. Aquí, un recuento de lo que sucedió ayer a las afueras del edificio de Avianca. Bienvenidos. Lo vivido en el centro de Bogotá fue más que angustiante. Los primeros videos dejan ver cómo un grupo de manifestantes se lanza contra el edificio de Avianca, al lado del Parque Santander. Los vidrios son destruidos. Ciudadanos desde edificios vecinos grabaron los primeros momentos. Ante los desmanes, los hombres del ESMAD bajan a la carrera séptima para impedir el ingreso de los manifestantes al edificio de Avianca. Las agresiones con palos y varillas son aterradoras. Todo porque los funcionarios del agrario querían salir bien. En esta otra imagen se ve a una mujer con un niño a la espalda, lanzando piedras contra la policía. Gestores de paz de la alcaldía, que trataron de mediar y pedir calma, también fueron atacados por la turba. El enfrentamiento hizo que los manifestantes se movieran hacia la Plaza de Bolívar. Aquí se ve como una patrulla de la policía y una moto giran por la peatonal carrera séptima hacia el sur. Los policías motorizados a velocidad caen y sobre ellos se abalanzan decenas de indígenas que con sus bastones de mando los golpean sin piedad. ¡Lo mataron! Civiles trataron de proteger a los uniformados. Uno de ellos prácticamente perdió el conocimiento por los golpes. ¡A una policía! En este otro video, indígenas golpean a una patrullera de la policía y la arrastran por una de las estaciones de Transmilenio. ¡Que no le peguen! ¡Que no! Ciudadanos prácticamente se la quitan de sus manos y se la llevan por la carrera séptima para protegerla. Pero los manifestantes también fueron golpeados. Este video deja ver cómo 2 personas fueron detenidas por el ESMAD. Una de ellas prácticamente es arrastrada mientras la gente cuestiona a los policías. El balance no podía ser peor. Decenas de heridos, vidrios y locales rotos, 2 capturados. El presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa llegaron en las últimas horas al hospital de la policía para ver a los hombres y mujeres de la fuerza pública que resultaron golpeados. Paralelamente se ofrecieron hasta 50 millones de pesos por quien brinda información sobre estas personas que al parecer instigaron a los desórdenes. Pues luego de conocerse en estos enfrentamientos que han sido rechazados por muchos sectores sociales y políticos, el presidente Gustavo Petro recibió a una delegación de la comunidad embera en la Casa de Nariño para escucharlos. El mandatario se comprometió a cumplir los acuerdos que el gobierno anterior había alcanzado con las comunidades étnicas, como el acceso a la salud, educación, trabajo y reubicación de sus viviendas. Además, dijo que buscará la paz en el departamento del Chocó, donde se asientan cientos de ellos. Hoy queremos en Sala de Prensa tener 2 miradas, desde el ámbito político y social, pero también desde la seguridad, y por eso hemos invitado a Gabriel Cifuentes, analista de Noticias Caracol. Gabriel, bienvenido a Sala de Prensa. José Miguel, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia de Caracol Ahora y por supuesto un saludo también muy cordial para Andrés. Y también se encuentra con nosotros Andrés Nieto, ex subdirector o subsecretario de Seguridad de la capital del país, experto en materia de seguridad. Andrés, como siempre, bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches, muchas gracias, por supuesto a Gabriel, José, gracias por la invitación, a todas las personas que en este momento nos ven.
Gabriel, comienzo con usted. Hablemos inicialmente de los hechos del día de ayer. Hubo dos cosas que realmente me llamaron la atención. La protesta fue al frente del edificio de Avianca, en donde estaba ubicada la unidad de víctimas anteriormente. Y también estas protestas se dan tras un presunto incumplimiento de los acuerdos para desalojar el Parque Nacional. José Miguel, yo creo que frente a los hechos ocurridos el día de ayer hay que mencionar dos cosas. La primera cosa es rechazar de manera vehemente, de manera categórica, los actos de violencia, los actos de vandalismo, las agresiones en contra de la policía, de los gestores sociales de la alcaldía, contra los civiles y los bienes públicos. No hay justificación alguna para que una manifestación, una protesta que se debería enmarcar dentro del desarrollo de la ley, la protesta pacífica, se pueda convertir y se pueda transformar en hechos de violencia como los ocurridos ayer y que merecen absolutamente todo el reproche, como lo hizo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, todos los sectores políticos y en general toda la sociedad. El segundo punto que es importante analizar, José Miguel, es que la situación que vive la comunidad en Veracatío, que es originaria de los departamentos de Chocó y de Risaralda, no es un tema nuevo, no es algo que simplemente se derive del imposible incumplimiento, a pesar de que la alcaldía ha dicho que ha cumplido todos los puntos acordados después de la ocupación del Parque Nacional. La comunidad tembera lleva desplazada durante décadas en condiciones de vida deplorables, cosa que también hay que reconocer. Pero una cosa es que el Estado colombiano deba garantizarle sus derechos, deba garantizar también las condiciones de retorno en condiciones de paz, con la garantía de todos sus derechos fundamentales, y otra cosa muy diferente es los hechos lamentables ocurridos ayer que desencadenaron una ola de violencia absolutamente injustificable en la capital de Colombia. Andrés, usted desde su experiencia, usted estuvo allí también en estos diálogos, en esta ayuda a esta comunidad cuando hizo parte de la administración de la alcaldesa Claudia López, y hoy en día están reclamando que hay incumplimientos, que no hay las condiciones para vivir, incluso denuncian que no hay agua potable, no hay luz. ¿Cuál es la situación y qué sucedió en ese entonces? Bueno, varios puntos para analizar, empezando por el rechazo enfático a cualquier tipo de agresión. Y algo que me preocupa antes de responder la pregunta, si me lo permite, José, y es que parece que hoy toda protesta social fuera el fin último enfrentarse con la policía o con el ESMAD. Y eso no se puede permitir. Entonces ya el centro de la protesta no es esa reivindicación del derecho o la solicitud ciudadana, que evidentemente es constitucional en el derecho a la protesta, sino que parece que el fin último, la meta es llegar al enfrentamiento y se preparan. Es una logística como si prácticamente todo esto fuera a conducir siempre a la batalla, alimentado por discursos de todas las partes, de personas que apoyan profundamente a la fuerza pública, quien tenemos que proteger evidentemente, pero también quienes pues manifiestan la solidaridad con los protestantes en, como lo ha dicho muy bien nuestro invitado también Gabriel, que tienen unas necesidades que no han sido atendidas por el Estado. Ahora, veamos este caso en particular. Los Embera logran llegar a unas mesas de diálogo desde hace más de 10 años. Esto no es nuevo, donde ellos lo que piden es una posibilidad de retorno a sus tierras, una posibilidad de reparación, pero también de reconocimiento de las autoridades indígenas. Lastimosamente, esto queda en manos de alcaldías, no solo en Bogotá, tenemos Emberas también en Florencia, tenemos Emberas también en Medellín, en Cali, en diferentes capitales, y resultan las administraciones locales respondiendo por algo que no pueden, porque las alcaldías locales no pueden en ninguna manera garantizar un plan de retorno que responda al gobierno nacional. Ahora, frente a lo que pasó hace un año, o hace 2 años incluso, donde inicialmente estuvieron en el Parque Tercer Milenio y luego en el Parque Nacional, el gobierno nacional estableció unas mesas desde la unidad de víctimas, desde la unidad de reparación también y desde el Ministerio del Interior con acompañamiento del Ministerio Público, que les garantizaba una posibilidad de la acción del plan de retorno. Y que mientras tanto, pues tocaba buscar cómo se atendía en lo local todas estas necesidades, por ejemplo, de un techo digno. Esto es mucho mejor que estar en el Parque Nacional en las condiciones que están. Sin embargo, es evidente que los indígenas, con toda la razón, dicen, ya no podemos seguir acá, ya llevamos un año donde se suponía que en un año nos iban a dar la solución y evidentemente esa solución no llegó. Ahora,
¿Qué preocupa? Preocupan varias cosas. Uno, que sigue siendo la protesta social el centro de un debate como si la protesta y la movilización fueran un problema de seguridad ciudadana. Y yo he insistido en diferentes espacios. La protesta social no es un problema de seguridad ciudadana, es un problema de derechos humanos. Y no por si interviene o no el ESMAD, sino porque en este país se seguirá protestando si el Estado no tiene una garantía para los derechos de las personas y para la calidad de vida. Alguien nos preguntaba en otra oportunidad desde el Observatorio de la Universidad Central, ¿cuál es la mejor forma de controlar la protesta social? Y en forma un poco sarcástica también decíamos, pues la mejor forma de controlar la protesta es que no haya protesta. Pero para que no haya protesta, este país tiene que realmente tener un sistema de educación, de vivienda, de salud, de empleo, de reparación a las víctimas, de atención a los indígenas que funcione. De lo contrario, los ciudadanos van a seguir manifestándose porque no están satisfechos con la atención del Estado. Y lastimosamente, de todo el Estado, el que siempre termina respondiendo es la policía. Y no debería ser así. Esto no es un problema de seguridad ciudadana, esto es un problema de otras vertientes, de otros sectores, pero lastimosamente es la policía la que siempre tiene que cargar con ese peso y no es justo con los uniformados. Gabriel, José Miguel, si normalmente es y lo que se ha posible, venido... sí señor, siga. no, sumarle algo, yo coincido plenamente con la postura de Andrés, y sumarle una particularidad a lo que ha pasado con los Emberas, y es que Ujú, esta comunidad en particular ha sido reubicada y ha sido, digamos, ujú. varias veces. Muchos de los miembros de la comunidad Embera han retornado a sus tierras y por las condiciones de seguridad y por la falta de acceso a los derechos han tenido que volverse a desplazar. Es decir, la tragedia que vive la comunidad en Veracatío, en Bogotá y en las diferentes ciudades de Colombia donde se han venido desplazando, hace parte de procesos constantes de revictimización, donde el Estado trata de resolver con paños de agua tibia el problema, desactivar esta clase de protestas, desactivar las acciones de ocupación a lugares públicos, pero las soluciones de fondo no se ven, no han estado presentes durante ya décadas. Yo recuerdo estar trabajando en la unidad de víctimas en el año 2012 y el problema de los Emberacatío era ya un problema en ese momento, es decir, han pasado 10 años desde que estas comunidades hacen una serie de exigencias al gobierno nacional para que puedan retornar a sus tierras, pero las condiciones de orden público y la falta de acceso a la garantía de los derechos fundamentales sigue siendo una constante. Y quiero además, José Miguel, si usted me permite sumarle un hecho que es una coincidencia, digamos, si se quiere, para no caer en el campo de la suspicacia, y es que justamente ayer en el Congreso de la República se estaba introduciendo en la ley de orden público, la denominada ley de la paz total, una posibilidad para que el presidente pudiera solicitar la suspensión de los procesos o incluso otorgar amnistías e indultos frente a las personas que hubieran sido judicializadas por las conductas cometidas en el marco de las manifestaciones, hecho que además después de las manifestaciones que se dieron ayer, de los actos de violencia lamentables de los cuales fuimos todos testigos, pues empantana muchísimo y ensombrece una discusión que había sido objeto de intensos debates ayer en el Congreso. Y creo que eso es importante saberlo y mencionarlo porque lo sucedido ayer puede afectar esas propuestas que habían sido incluidas a última hora en los debates frente a la prórroga de la Ley 418 de la Ley de Orden Público. Se me adelantó un poquito, Gabriel, pero bueno, está perfecto. Gabriel, lo que quería preguntarle es que precisamente esta mañana hablábamos con varios de los concejales de la capital del país y la concejala Lucía Bastidas nos manifestaba que también hay otro escenario que se está presentando y es que muchos indígenas han retornado ya, hemos visto las imágenes en sus buses a sus territorios, pero según ella denuncia, hay líderes que no dejan que sus grupos, su comunidad vuelva a ese territorio porque están detrás de algunos cargos públicos, entre ellos, dice la misma concejal, para ocupar en la unidad de víctimas, tener alguna representación política y por eso también no han querido irse de la capital a pesar de que se les han dado algunas ayudas o también se les ha propuesto movilizarlos hasta el departamento de Chocó. Pero José Miguel, yo creo que estas son denuncias muy graves y si la concejala Lucía Bastidas tiene las pruebas, está en la obligación de presentarlas ante las autoridades
judiciales, pero me preocupa que se sobresimplifique un problema que no solo afecta a Bogotá, sino como bien lo mencionaba Andrés, afecta a muchas otras ciudades y que está poniendo en riesgo, digamos, la garantía de los derechos de una comunidad que ha sido objetivamente afectada por la violencia durante décadas de conflicto. Entonces me parece que tampoco podemos aterrizar en el campo de las estigmatizaciones, no podemos aterrizar en el campo del simplismo y no podemos desconocer que aquí detrás, y repito, rechazando cualquier acto de violencia, venga de donde venga, sea la razón que la motive, pero no podemos tampoco desconocer que aquí hay una comunidad que ha sido víctima varias veces de la violencia y sobre la cual ha habido múltiples incumplimientos del Estado. Como bien lo decía Andrés, no de la alcaldía de Bogotá que tiene que resolver un problema inmediato, sino del Estado colombiano que no ha sido capaz de brindar las garantías necesarias para el retorno de estas comunidades. Añadiendo un punto final, José Miguel, y es que las comunidades no tienen la obligación de retornar a sus tierras. Aquí hay generaciones enteras que ya han nacido desarraigadas de los departamentos de origen y que el Estado no puede obligar a retornar. Entonces, yo creo que es muy delicado lo que señala la concejala Lucía Bastidas. Me parece que es incluso irresponsable y me parece que está simplificando de una manera estigmatizante un problema y una tragedia que está viviendo una comunidad indígena que ha sido azotada por la violencia y por el desplazamiento no una, sino varias veces. Andrés, lo que pudimos ver ayer es que no importa quién esté en el poder, se van a ver este tipo de protestas y enfrentamientos lamentablemente contra la policía. Vimos policías, heridos, gestores de convivencia, incluso indígenas y transeúntes. Y lo más sorprendente es ver la manera y el tipo de agresión. Ahorita en el Congreso de la República se ha propuesto una reforma a la policía, una reforma al Escuadrón Móvil Antidisturbios. ¿Usted cómo ve esta materia de seguridad, de discusión, después de lo que estamos viviendo el día de ayer, cambio de gobierno? Bueno, ahí lo primero que tenemos que decir es que los discursos de odio se naturalizaron y lo que hicieron fue polarizar absolutamente todo en este país. Entonces, se masificó un discurso donde una gran parte de la población termina por odiar a la fuerza pública. Pero el otro discurso también es aquellos que odian a los manifestantes y terminamos en una estigmatización de todas las partes, que es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué es lo peor? Porque terminamos en episodios como el de ayer, donde ya la violencia entre radicales de ambos puntos terminan por explotar. Esto es una bomba de tiempo que en cualquier momento ya va a dejar nefastas consecuencias, si no es que ya las ha dejado. Y en medio de esta situación, el problema es que el debate sigue siendo el tema de seguridad. Y yo insisto, la protesta social no debe ser un tema de seguridad. Si nosotros seguimos simplificando el debate, no solo mediático, sino político y técnico en el Congreso, de la protesta social como un problema de seguridad ciudadana, esto no va a tener solución. Porque es que esa es la punta del iceberg. Cuando ya hay un enfrentamiento en el espacio público entre, llámese escuadrón SMAT, llámese el escuadrón de negociación, llámese el de diálogo avanzado, como le quieran llamar, ese escuadrón en enfrentamiento con el otro, vamos a tener un grave problema. Y es que esa es la punta del iceberg, pero la raíz, la solución de fondo que provoca inicialmente esa movilización no ha sido atendida. En medio de todo esto hay que resaltar entonces varias cosas. Uno, podrán cambiarle 50 veces el nombre del SMAT. Podrían cambiarle el uniforme, el color, las formas y ponerle lo que quieran. Pero hay un Estatuto Nacional de Movilización Social que pidió la Corte, precisamente por lo que pasó en 2020, y que en el enero del 2021 ya entró en vigencia, y donde el SMAT o el escuadrón, como se llame, tiene una labor fundamental que es el fin último, que es cuando pasa la protesta pacífica al tema del vandalismo o a la violencia y que toca proteger a las partes. En medio de todo esto, ¿cuál ha sido el pecado? Que otra vez se vuelve a hablar que el único responsable de la protesta es la policía, cuando sería al contrario. La policía no tendría por qué estar en medio de todo eso, porque si hay un fallo de salud, esa es la causa de la protesta, y la policía no puede cambiar el sistema de salud, no puede cambiar el sistema de educación, no puede garantizar que los Embera retornen a sus tierras, no puede garantizar
garantizar que los derechos que el Estado tiene que garantizar terminen por territorializarse y por atender a los ciudadanos y ciudadanas. Y ahí es donde la policía lastimosamente termina otra vez por responder por todo. Pero además preocupa que cuando hablamos de seguridad ciudadana se mete en esa gran bolsa esta situación. Y es como si se asemejara el concepto de seguridad nacional con el de seguridad ciudadana. Como si la gran lucha con los grupos armados, ELN, Clan del Golfo, Caparrapos, disidencias, Nueva Marquetalia y demás, se pudiera tener en un espejo en la protesta social, y eso no es cierto, porque terminamos en una estigmatización, en una forma de invisibilizar e invalidar al protestante, que recordemos que es un derecho constitucional, pero adicional, sin una posibilidad real de negociación y de mediación, porque siempre habrá un bueno y un malo, y esos discursos de odio que se han incrementado en los últimos 10 años son los que nos han llevado a esto. Gabriel, escuchábamos también las palabras del presidente Gustavo Petro, en donde responsabilizó en parte al gobierno anterior de la atención precaria a estas comunidades. Hay sectores que han manifestado que hay que dejar de ver hacia atrás y enfrentarse a la realidad y gobernar. ¿Usted qué piensa sobre esto? Yo siempre he sido enemigo, José Miguel, del espejo retrovisor, porque un gobierno cuando llega se supone que sabe cuáles son los problemas que tiene que enfrentar. No creo además que este sea un problema exclusivamente del gobierno anterior de Iván Duque, porque, repito, este es un problema que se viene cultivando hace décadas. Y yo también señalaría, José Miguel, que el presidente Gustavo Petro llegó a la presidencia elegido con unas banderas sociales, apoyado además también por movimientos que se movilizaron durante las protestas del 2020, durante las protestas del 2021, y que es hora de que en vez de buscar culpables comience a fijar una hoja de ruta de soluciones. Le quiero decir además, la directora de la unidad de víctimas es una embera, digamos, y aquí lo que sí se sabe, y estos son datos que la Contraloría viene señalando ya desde la expedición de la ley 1448, que es la ley de reparación a víctimas, es que ha habido unos rezagos importantes de todos los gobiernos en materia de atención y reparación a las víctimas. Yo creo que buscar culpables no va a resolver el tema, sí va a atizar la polarización, y aquí lo que estas comunidades en el fondo están esperando son soluciones de fondo y garantías para poder ya sea retornar o poder vivir en condiciones de vida digna. Entonces, José Miguel, creo que es fácil aplicar el retrovisor. Entendemos que el gobierno de Gustavo Petro no ha cumplido los primeros 100 días, que muchas de las circunstancias que ha tenido que enfrentar son el resultado de un acumulado de hechos de gobiernos pasados, por supuesto, pero lo que sí se espera de un presidente que ha abanderado estas luchas sociales es que defina con claridad cuáles son las hojas de rutas y cuáles van a ser las soluciones justamente para detener esta violación de derechos de las comunidades desplazadas y en particular de la comunidad embera aquí en Bogotá. Andrés, finalmente, el presidente Gustavo Petro también prometió seguridad en sus territorios y ha dicho que por eso se está buscando la paz total para estos territorios en donde también se asientan estas comunidades. ¿Cómo podemos ver este tipo de mensajes? Hay una cosa que a mí me preocupa con el discurso, y es que se ha hablado de seguridad humana, y espero que cuando se siga hablando de seguridad humana realmente sean los términos que Naciones Unidas lo propuso en el 2005 en la resolución 61. Porque si sencillamente se habla como un hecho discursivo, en una línea discursiva, y no como una mirada real, no hay nada que hacer. Para que una persona se sienta segura, según Naciones Unidas, hay 6 dimensiones fundamentales. La primera, seguridad económica. Usted no puede pedirle a una sociedad que sea segura cuando no hay garantía económica, de empleo, de ingreso constante y de calidad de vida. 2, una dimensión en salud, seguridad en salud. La persona debe estar sana. Tercero, una seguridad alimentaria que tiene que darse. Cuarto, una seguridad personal, que ahí sí es, digamos, la única en la cual la policía podría llegar a incidir, en el cuidado de la vida, en el cuidado de los bienes y en el cuidado de los derechos en equidad y en corresponsabilidad. La quinta, una seguridad en comunidad, y es que podemos cambiar de presidente 10 veces, pero hasta que aquí no se dé un proceso de reconciliación social, que espero que la paz total esté ligada a eso, no hay posibilidad de avanzar, porque esto es una bola de nieve de resentimientos, de revanchas, de ajuste de cuentas y de retrovisores. Y la última es la seguridad política, y es como las personas aquí pueden vivir en la diferencia sin llegar a matarse.
Ese es el reto fundamental. Por eso yo espero que estos discursos de seguridad humana, de paz total, permitan realmente aterrizar a lo que teóricamente y a lo que las líneas de acción de Naciones Unidas y otros organismos internacionales han dicho que es la seguridad humana y la paz total, y no que se quede en el discurso de enfrentamiento entre qué bandos estamos o en la polarización que ya sabemos que lo único que hace es daño a este país. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. José Miguel, a usted, a Andrés, un fuerte saludo y también a toda la audiencia de Caracol Ahora, que tengan una buena noche. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. José Miguel, Gabriel, muchas gracias a todas las personas que nos vieron, un gusto estar acá. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. Sigan con la programación de Noticias Caracol Ahora. ¡Feliz noche!